Bueno, se nos va el primer año de gestiones de Javier Milei a nivel nacional, de Rolando Figueroa a nivel provincial. En este último tema me quiero meter. Hay algunos temas que uno podría elegir para recorrer el año, algunos de los que más repercusión tuvieron o que más nos movilizaron. Uno tuvo que ver con el asesinato de Juan Caliani, periodista asesinado en su domicilio. Eh, Otro seguramente tuvo que ver con toda la discusión en torno al sistema público de educación. Esto es, tanto a principio de año, la renegociación salarial con el gremio TEN, como a mitad de año, cuando se empezó a discutir sobre el tema licencias y en particular sobre el plus para el desarrollo profesional docente para que aquellos que no faltan demasiado, es decir, no faltan más de 3 veces por mes, puedan cobrar un plus. Eso también trajo algunos días de paro y algunos conflictos. Un tema que terminó relativamente bien, o muy bien, diría yo, porque no solamente terminó ese proceso, sino que además, eh, por primera vez en muchos años, la negociación salarial con el gremio ATEN está cerrada antes del ciclo lectivo. Esto es, la discusión de cuánto van a cobrar los docentes durante el año que viene ya está incorporada en el presupuesto 2025. Se cerraron las paritarias allí por octubre, noviembre, y esta es una noticia sin lugar a dudas que hay que celebrar porque es inédita. Es decir, una de las viejas costumbres de la política neuquina, de la gestión pública, era iniciar los ciclos lectivos con paros porque nadie se había sentado a negociar justamente la situación salarial y la actualización salarial docente. El 2025 va a ser distinto, por lo menos esa cuestión está solucionada. También hay un programa en marcha de todo el mantenimiento edilicio, además de obras nuevas en educación, que prometen, o por lo menos nos permiten la expectativa de pensar un 2025 con los chicos en el aula, de pensar un 2025 distinto, porque arrancarían las clases en tiempo y forma, y yo creo que en ese sentido vamos a tener una sensación novedosa en 2025 cuando el calendario escolar comience y los chicos tengan que ir a clase normalmente, algo que no pasa hace mucho tiempo en la provincia. Otro hecho que uno podría anotar sin lugar a dudas es el último, tiene que ver con la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz, después de un largo proceso, o un proceso de más de un mes. Finalmente la legislatura de Neuquén terminó, terminó por destituir a la vicegobernadora Gloria Ruiz, de declararla a través de una ley inmoral o declarar su inhabilidad moral para conducir los destinos de la legislatura, luego de todo lo que se fue analizando, descubriendo que va desde fondos que extrañamente terminaban en cuentas particulares de un familiar, de su hermano, compras en la vida privada de camionetas que estarían injustificadas, que estarían con algunos documentos adulterados en materia de declaración de valores de vehículos. Manejos nepóticos o nepotismo en la legislatura, contratos de gente que figuraba en los papeles pero no iba a trabajar. Bueno, una serie de irregularidades que terminaron, entre otras cosas, con movimientos extraños en lo que fue la intendencia de Gloria Ruiz en Plotier. Lo cierto es que hoy la vicegobernadora, que había sido suspendida preventivamente, ya está inhabilitada moralmente para ejercer ese rol hasta 2027, es decir, ya no va a ser más vicegobernadora de la provincia. Al mismo tiempo deberá enfrentar una situación judicial, es decir, tendrá que enfrentar los juicios que tiene en el fuero penal, bueno, y eso ya será
una cuestión de lo que la justicia investigue, de cómo la justicia avance en este tema y de cómo se defienda justamente Gloria Ruiz. Para anotar en este último punto, uno tendría que resaltar la novedad, así como hoy decía que hay una novedad en la negociación con el sector docente porque tenemos las paritarias cerradas un año antes o unos meses antes de que inicie el ciclo lectivo, así también hay que anotar la novedad de que desde el Poder Ejecutivo, tal vez por primera vez, se habla de corrupción y se habla de la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué esto es una novedad? Y me estoy parando en las palabras que dijo ayer Rolando Figueroa. El gobernador ayer eh, expresó: en esta provincia no vamos a tolerar ningún acto de corrupción. Y la novedad está en que en general el tema de la corrupción es una demanda que proviene de la oposición, es decir, la oposición agita el avispero, pide transparencia, acusa de corrupción, y los oficialismos ofician de eh, o implementan, implementan una estrategia defensiva, es decir, rápidamente se ponen a la defensiva y empiezan a intentar aplacar esa discusión, esquivar las acusaciones opositoras, y ese es el esquema y esa es la inercia en la que vivimos en la Argentina y también en la provincia hace muchos años. La novedad de este año y de este gobierno neuquinizate es que es el propio Ejecutivo, sin una necesidad política evidente, el que tira el tema de la corrupción sobre la mesa, de la lucha contra la corrupción sobre la mesa. Es cierto que la lucha contra la corrupción es una demanda que existe en la sociedad, pero también es cierto que si llega un nuevo gobernador y no habla del tema y aplica el manual que se ha aplicado durante toda la historia, no sé si eso hubiera significado un costo político, tal vez todo lo contrario. Creo que la sociedad rápidamente hubiera entrado en una resignación y hubiera razonado: bueno, uno más que llega y no va a atender demasiado el tema. Entonces la novedad que trae el Frente Neuquinizate es que es el propio Ejecutivo el que dice y se autolimita de alguna manera, porque no deja de ser una invitación a controlar al propio Ejecutivo, el que dice: acá no hay más corrupción, acá no se toleran más hechos de corrupción. Esto es una buena noticia, esto tiene que ser interpretado como una buena noticia por una sociedad que hace mucho tiempo reclama sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos, que rara vez ha sido oída, que rara vez ha encontrado resultados, y hoy es el propio poder, sin una necesidad política, repito, podría no haberlo hecho, podría no involucrarse en el tema y no hubiera pagado un costo demasiado elevado. Sin embargo, es el propio poder provincial el que dice: señores, acá no va a haber corrupción, no hay corrupción, vamos a investigar, nos vamos a echar a los que metan la mano en la lata y vamos a encargarnos de que vayan a la justicia los propios funcionarios que cometan o pretendan hacer de la política una forma de beneficio personal a través de cualquiera de sus modalidades. Eh, esta es una oportunidad, me parece, más allá del caso Gloria Ruiz, porque el caso Gloria Ruiz en definitiva se canalizó a través del funcionamiento de las instituciones. Fue el Banco Provincia el que denunció, la justicia allanó, la legislatura terminó por expulsarla, pero desde el gobierno, ayer en las palabras de Rolando Figueroa, uno no puede dejar de interpretar que hay un compromiso en la lucha contra la corrupción en el gobierno neuquino. Y esto creo que tenemos que valorarlo, pero no solo valorarlo, sino también utilizarlo como sociedad. Es decir, bueno, vamos a luchar contra la corrupción, hay un gobierno y hay un gobernador que compromete su palabra en esta lucha, aprovechemos de una vez por todas para discutir un tema que existe en la provincia hace muchos años y que nunca nadie eh, había puesto sobre el tapete, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, como les contaba, sí desde la oposición con las clásicas
con las clásicas denuncias que surgen desde los sectores opositores tratando de poner contra las cuerdas a los gobiernos. Este me parece que es un dato que hay que anotar en el año 2025, que el gobierno de la provincia es el que protagoniza, el que pone sobre la mesa, el que exige y el que se autoexige en definitiva, porque es una forma de autoexigirse, la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esto empezó a principio de gestión con eh, el, el famoso recorte de los gastos innecesarios, las camionetas alquiladas, los teléfonos de los celulares de los funcionarios, algunos eventos que gastaban mucho dinero, como mucho dinero público, como eran las carreras de motocross o el Mundial de Motocross en Villa Langostura, eh, con nuevas formas de financiar las fiestas populares, con acuerdos con los intendentes para que administren bien sus recursos y poner en marcha una economía circular que permita a partir de el recupero de las inversiones, la sanidad también en esos movimientos y en esos aportes provinciales hacia las municipalidades y hacia las sociedades de fomento, eh, el recorte de la planta política, es decir, ayer hablábamos con, por ejemplo, el presidente del EPAS, que es un hombre de carrera de 41 años en la empresa. El recorte de la planta política quiere decir que llegó el gobierno y dijo: yo no voy a venir a nombrar en toda la raviolera del organigrama funcionarios políticos que vengan de afuera, voy a cubrir primero con gente de carrera del Estado y después recién voy a pensar en la planta política. Y así se recortó cerca del 50% de los funcionarios que podría tener el Estado, podría haber nombrado, y la verdad, no sé cuántos hubieran hecho un gran escándalo por esto. Simplemente nos hubiéramos adaptado a la inercia que habían tenido otros gobiernos. Pasa lo mismo que con la corrupción. Uno se pregunta: ¿y para qué el gobernador tira sobre la mesa la lucha contra la corrupción? ¿No le convenía, por ejemplo, dejar jugar al siga-siga? Y tal vez sí. No le hubiera significado un costo político ser un poquito parecido a lo que había pasado antes. Lo mismo pasa con este recorte de la planta política. Entonces, todo eso que empezó para muchos como una puesta en escena, porque fueron los primeros impactos discursivos del Frente Neuquinizate, y muchos dijeron: no, bueno, lo dice porque el discurso queda cómodo, o la gesta Neuquinizate está agitando esta idea porque está tratando de construir una identidad discursiva que después veremos si se cumple. Bueno, evidentemente algo de todo ello hay, porque esto termina en el caso Gloria Ruiz. Eh, en el caso Gloria Ruiz, que es expulsada por corrupción, y en un poder ejecutivo que horas más tarde dice: acá no se va a tolerar la corrupción en la provincia. Eh, ¿Podía el gobierno neuquinizate frenar lo de Gloria Ruiz? Y probablemente sí, no lo hizo, dejó que sigan las instituciones haciendo lo suyo, que el banco denuncie, que la justicia allane, que la legislatura evalúe y suspenda. Se habló desde el gobierno del respeto a la división de poderes y al funcionamiento de las instituciones, es decir, nada hizo el Poder Ejecutivo para evitar que la vicegobernadora sea investigada, para evitar que la vicegobernadora sea juzgada, sea expulsada, es decir, que la vicegobernadora corra con la suerte que las instituciones en funcionamiento le depararan. Eh, entonces uno ahí empieza a pensar lo que me han dicho muchos en privado además. Es cierto que eh, es cierto que este gobierno está peleando contra la corrupción. Bueno, aparentemente sí, porque cualquier otro, en una lógica de especulación política eh, más o menos racional, hubiera dicho: che, no, paren, lo de la vicegobernadora, no, que no siga, y ponerse a operar políticamente para que no siga, para evitar la destitución, para no atravesar un momento político que sin duda fue difícil. Eh, Sin embargo, no solo el Ejecutivo no actuó y dejó a las instituciones avanzar en este tema, sino que además, bueno, ayer el gobernador fue muy contundente.
si bien lo dijo en términos generales, no hablando del caso Ruiz, pero dijo que no se va a tolerar ningún acto de corrupción. Esto también se lo dice Figueroa a los funcionarios en privado, se los ha dicho en más de una reunión de gabinete y lo ha dicho públicamente. Entonces esto yo creo que tiene que ser anotado como una buena noticia. Se habló de crisis institucional, se habló de un escándalo político. Ruiz llegó a pedir la intervención de la provincia en uno de sus manotazos desesperados de salir de su situación. Eh, pero lo cierto es que al final del día uno observa y dice, por primera vez en la historia de Neuquén hay un gobernador que sin ninguna necesidad política habla de corrupción, instala el tema del cuidado de los recursos, de la transparencia en la administración pública, de la austeridad como un activo y como algo que hay que cuidar, y habla de la lucha contra todo hecho corrupto. De hecho, a sus propios funcionarios les advierte que no solo si roban los va a echar, sino que además los va a denunciar ante la justicia. Entonces esto me parece que es un mojón, es un precedente, es un hecho de los más importantes del año, como decía al principio, pero que tiene que subirnos a una oportunidad o que tiene que ayudarnos a observar una oportunidad, que es la oportunidad de que todos como sociedad leamos allí ese cambio de actitud, en este caso del oficialismo, de los gobiernos, y empecemos a exigir y empecemos a tomarnos en serio la posibilidad que ya habíamos descartado, la verdad, en esta provincia, tomarnos en serio la posibilidad de que se puede luchar contra la corrupción. Yo creo que este fin de año nos deja ese dato, nos deja ese momento, pero también conceptualmente nos deja esta oportunidad, la oportunidad de creer que hay un gobierno que lucha contra la corrupción después de muchos años y de ilusionarnos con que no es una causa perdida, no es eh, un tema al cual tengamos que resignarnos, la corrupción en el Estado. A mí me deja una lucecita de esperanza porque un Estado transparente, un Estado que lucha contra la corrupción, un Estado austero, un Estado que cuida los recursos públicos, que prioriza donde tiene que priorizar, sin duda va a demostrar que el sector público sirve para algo y puede servir para mucho. Esto es lo que durante muchos años no se han encargado de demostrar los que justamente tienen un discurso estadocéntrico de defensa del sector público, de la trascendencia del Estado presente, pero en la práctica no se han encargado de demostrarlo y han sido paradójicamente los que más mal le han hecho a la idea de un Estado que puede articular, que puede invertir, que puede involucrarse en el desarrollo de la sociedad y que sirve, y que puede ser eficiente, que puede ser eficaz. Bueno, esa idea de Estado, denostada por los liberales porque no creen en la idea de un Estado fuerte, de un Estado presente, de un Estado que intervenga en la vida social, que articule, y también una idea prostituida por los propios defensores del Estado presente que durante muchos años han hecho con el Estado cualquier cosa menos ponerlo al servicio de la sociedad. Bueno, esta idea de que el Estado sirve, de que el Estado puede ser transparente, de que el Estado puede ser eficiente, de que el Estado puede cumplir su rol, es lo que hay detrás, me parece a mí, en definitiva, de lo que está planteando el gobierno neuquinizate. Es decir, ni liberales que no creen en el sector público, ni aquellos que hacen del sector público una forma de construir política que nada tiene que ver con las necesidades de la gente. Y eso no solo es, me parece a mí, una esperanza que tenemos que observar de cerca a los neuquinos, es también un discurso que está ausente en la República Argentina en términos generales y que, ¿por qué no?, podría empezar a nacer aquí en la provincia de Neuquén. Son las 9:32, ya venimos.